Saludo especial y fraterno a mis hermanos y amigos de Red Católica. Quiero saludarlos desde nuestro santuario, Nuestra Señora de Fátima, a todos ustedes para acompañarlos durante esta celebración tan importante que damos inicio hoy. Hoy iniciamos el Sagrado Triduo Pascual. La palabra triduo viene de tres, porque son tres momentos propios que se viven de la Pascua. El primer momento lo viviremos el día de hoy, Jueves Santo, con la Cena del Señor y con otra serie de situaciones que también celebramos. Lo continuamos mañana con la solemne pasión de nuestro Señor Jesucristo y lo terminaremos el sábado con la Vigilia Pascual, celebrando la razón de ser de nuestra fe, el triunfo de la vida sobre la muerte, la resurrección de Jesucristo, que es lo que le da piso a todo lo que creemos, mis hermanos. Pues bien, es una celebración que dura 3 días, inicia hoy Jueves Santo y se prolonga hasta el Sábado Santo. Hoy vamos entonces a iniciar, mis queridos hermanos, con este Triduo Pascual, iniciando con esta celebración de la Cena del Señor, que tiene sabor a testamento, que tiene sabor a legado, que tiene sabor como herencia, patrimonio, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo les dejó a los discípulos y en ellos a nosotros para que celebráramos la fe. Esta celebración de hoy tiene 3 momentos. El primero es la celebración de la institución de la Eucaristía. Es muy interesante, es muy valioso, mis hermanos, y ya lo vamos a meditar. El segundo momento es la institución al mismo tiempo del sacerdocio. Y en tercer momento, Jesucristo el Señor, con su vida, con su ejemplo, nos da testimonio de amor, dejándonos el mandamiento del amor con el lavatorio de los pies de sus discípulos. Pues bien, hermanos, reflexionemos sobre ese primer momento, la institución de la Eucaristía. Es muy interesante ustedes y yo poder reflexionar sobre esta realidad. Los judíos celebraban la Pascua. La palabra Pascua traduce paso. Y la celebración de ellos era el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios. Nosotros como cristianos celebramos también una Pascua, también un paso, pero no el mismo paso de nuestros hermanos mayores los judíos, sino el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bastante interesante para ustedes y para mí, mis hermanos. Pues bien, cuando nosotros los cristianos celebramos la Pascua del Señor, le damos un sentido nuevo, el sentido que le dio nuestro Señor Jesucristo, que bajo las especies de pan y vino celebra el sacrificio de la cruz que horas más tarde el Señor iba a ofrecer en el Calvario. Cuando dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Lo que está ofreciendo Jesucristo el Señor es lo mismo que va a ofrecer en la cruz. ¿Dónde Jesús ofrece su cuerpo? Lo ofrece en la cruz. ¿Dónde Jesús ofrece su sangre? Lo ofrece en la cruz. Y se lo deja a sus discípulos para que en el altar lo puedan ofrecer y perpetuarlo de generación en generación por los siglos de los siglos. Y eso es una gracia, mis hermanos, porque Jesucristo el Señor en la última cena instituye el don, el regalo maravilloso de la Eucaristía. Con estas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Entonces vivamos felices y alegres cada vez que celebremos una Eucaristía, porque el mismo sacrificio de la cruz es el mismo sacrificio del altar, que se lo da a sus discípulos para que lo puedan perpetuar a lo largo de la historia. Pasemos al segundo momento, y es el momento también de la institución del sacerdocio. El sacerdote en cualquier cultura era la persona separada de entre la comunidad para representarlos en cuanto a su divinidad, para ofrecer los sacrificios. Pues hermanos y amigos, es muy interesante ustedes y yo darnos cuenta que en el mismo momento en que Jesús instituye la Eucaristía, también instituye el sacerdocio, con una palabrita. La palabrita haced esto en conmemoración mía es un verbo, ese verbo haced está en imperativo. Y en imperativo quiere decir que Jesús está dando un mandato, está dando una orden, está dando una norma, está dando una ley. No está dando una sugerencia, ni está pidiendo consejos, ni está contando con el consentimiento de sus discípulos. Les está dando la orden de ofrecer su sacrificio, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Entonces, en ese mismo momento en que instituye la Eucaristía, mis hermanos, instituye también el sacerdocio. ¿A quiénes le da ese privilegio?
a cualquier persona no, solamente a sus discípulos y a sus legítimos sucesores, a quienes ellos transmiten la gracia por medio de la imposición de las manos. Este es un rito que en el Nuevo Testamento se da muchas veces, hay muchas citas bíblicas, Hechos 6:6, en el libro de 1 de Timoteo 4:14, se manifiesta el rito de la imposición de las manos. Este tipo de consagración viene de manera ininterrumpida desde los apóstoles hasta los obispos y hasta nosotros los sacerdotes. Entonces, hermanos, es una gracia el sacerdocio. El sacerdocio es un don de Dios, es un regalo de Dios para ofrecer, para perpetuar su presencia amorosa y cumplirnos esa promesa que hace en Mateo 28 de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí instituye nuestro Señor entonces la Sagrada Eucaristía y también instituye el sacerdocio. Por último, mis hermanos, en este Jueves Santo recordamos, actualizamos y revivimos el mandamiento del amor. Ese mandamiento que Jesús lo expresa, lo enseña, lo manifiesta a partir del lavatorio de los pies de sus discípulos. Un oficio destinado a los esclavos. Jesús, en algún momento de la cena, se levanta, se quita la túnica y empieza a lavarle los pies a los discípulos, dándoles una lección de servicio humilde, una lección de acogida, una lección de amor, una lección de hospitalidad. Y es maravilloso, mis hermanos, nosotros poder reflexionar sobre esta realidad. Jesús es un maestro que no enseña desde la teoría, desde el discurso, sino desde la práctica y de la vida. Un mandamiento que debiéramos nosotros aprender a practicar, meditar, reflexionar y buscar las formas de hacer que los demás se sientan bien. Hoy, mis hermanos, meditemos sobre esta realidad, sobre estos 3 puntos: la institución del sacerdocio, la institución de la Sagrada Eucaristía, el mandamiento del amor. Jesús, por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, dice una cosa con la que cierro: en esto conocerán que son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros. Aprendamos del Señor, nuestro gran Maestro, y que Dios entonces nos enseñe a caminar por sus senderos bajo la iluminación de su gracia y de su Espíritu y de su ejemplo. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.